Veracidad Channel y su servidora Alma Córdoba le damos la cordial bienvenida a su programa Vidas Transformadas. Hoy tenemos un invitado muy querido y especial, en particular para mi vida, un hermano al cual amo, admiro y respeto por su precioso llamado. Bienvenido, querido Marcos Huitzil, ¿cómo estás? Agradecido porque me invitaron a este hermoso programa y para mí es una bendición estar junto con mis compañeros, principalmente con usted. Gracias. Que para mí ha sido una persona y será bendecida para mí. Gloria a Dios. Y qué hermoso y el privilegio que Dios me da para contar mi testimonio y lo que ha pasado en mi vida. De eso se trata, mi querido hermano, poder compartir con la audiencia las gloriosas obras de nuestro Padre Celestial. Pero me gustaría mucho que nos compartieras cómo es que Marcos Huitzil conoce a Cristo. Mis papás son pastores. Yo desde pequeño, desde que nací, he estado siempre en las cosas de Dios. Siempre he escuchado de Dios. Le doy gracias a Dios porque tuve unos padres que me inducieron a algo muy bueno. Y le doy gracias a Dios igual porque nunca vi a unos padres que se estén peleando. Nunca vi a unos padres que estén insultando, agrediéndose entre ellos. Yo siempre vi unos padres que me dedicaron tiempo, que estuvieron conmigo. Que a pesar de todas las pruebas y las dificultades que se vive un pastor, porque la palabra pastor no es fácil. Pastorear no es fácil. Nunca tuvimos escasez, siempre Dios nos bendijo en donde a mi padre lo ponía. Yo tuve el privilegio de pastorear a mi papá 2 años y aprendí muchas cosas. Yo desde pequeño, mi casa estaba lleno de instrumentos. Desde pequeñito, siempre en mi casa he escuchado música, mis hermanos son músicos que siempre han alabado a Dios. Entonces yo desde pequeño siempre desde que tengo memoria, siempre he escuchado música y he vivido en una casa de bendición donde hay puros músicos y puros pastores. Esos fueron mis inicios. Gloria a Dios. ¿Y en qué momento Marcos entiende la profundidad y la importancia de conocer la palabra, pero en lo personal? Porque, bueno, creciste con el ejemplo en una casa donde se hablaba de Cristo, de la palabra de Cristo y el testimonio, pero es muy diferente cuando entra al corazón, cuando dices, yo voy a servir a Dios. Es una pregunta muy hermosa para mi vida. En realidad, como usted dice, yo tenía un ejemplo muy hermoso de unos padres que sirven a Dios, dando todo lo que pueden. A la edad de los 9 años, porque yo a los 6 años, yo era un muchachito que siempre se había apasionado mucho por los instrumentos. Me acuerdo que yo, en el último cuarto, yo vivía en una región en la 92. En el último cuarto mi papá tenía instrumentos, batería, guitarra y todo eso. Entonces yo agarraba y me sentaba en la batería, pero no llegaba al pedal del bombo. Entonces yo me tenía que bajar, pero así empezó todo. La pasión por los instrumentos, primeramente. Ahí empezó todo. A la edad de los 9 años, de 6 para 9 años, me fui capacitando. Me acuerdo muy bien que cuando no estaba la batería, cuando salían a tocar mis hermanos, yo lo que hacía, agarraba mi bicicleta y lo volteaba. Y utilizaba las llantas como tambores. Tanto la pasión, tenía el instrumento, pero como ya no estaba, pues me dedicaba a eso, a aprender, me apasionaba. Pero no tenía el llamado, tenía la intención de tocar, pero no sabía lo que Dios quería hacer conmigo. Los dones. Los dones. Cómo lo ibas a servir el día de mañana, la profundidad. Pero en tu corazón ya se estaba sembrando el que tú ibas a ser un adorador, un salmista. Se llaman también levitas. De hecho, en la iglesia donde pertenecíamos siempre con mi familia, hacían concursos de canto y siempre igual a mí me gustaba cantar.
Y yo entraba a esos concursos en la iglesia. Tenía 7, 8 años. Y siempre que cantaba una alabanza que dice: yo tengo la Biblia de oro. O yo cantaba una alabanza que decía: cuando yo sea grande, quiero amar a Cristo. Empezaba a cantarlo y servirlo en el camino. Son coritos, ¿no? Son coritos que ahorita estoy en una edad un poquito más grande, me doy cuenta de que lo que cantaba lo estoy haciendo ahorita. Alabado sea el Señor. Entonces, concursaba y por la gracia de Dios y por misericordia, siempre ganaba el primer lugar. Pero yo ganaba porque regalaban carritos, cositas, me gustaba eso. Sí, pero yo no sabía que Dios tenía más adelante en mi vida. Entonces, mi papá siempre ha sido misionero. Él tenía muchas responsabilidades en Yucatán y a nosotros nos dejaba aquí en Cancún. Llegó un tiempo que dijo él: vámonos a pastorear, los voy a llevar a ustedes igual. ¿Qué edad tenías, hermano? Tenía 8 años. 8 años. Me acuerdo muy bien que abracé la casa, el muro de la casa, y le dije a la casa: nos vemos. Dejando la casa sola, yo me retiré con mis padres y nos fuimos a un pueblo que se llama Colonia Yucatán, en Yucatán. Sí, mi hermano. Y ahí fue la experiencia más maravillosa de ser en realidad un hijo de pastor y vivir como hijo de pastor. Todas las experiencias, a partir de ese momento mi vida cambió. Empezó en mi corazón a haber una pasión por servir a Dios. Pero siempre en medio de la felicidad, en medio de todo lo que Dios bendice, siempre tiene que haber pruebas. Sí, cómo no. Para lograr llegar a obtener las victorias, primero va a haber lucha. Mi papá es un ejemplo para mí y es una motivación para servir a Dios. A partir de ese momento, yo, hijo de pastor, ver a mi padre predicar, servir a Dios con todo su corazón, dedicarle tiempo a Dios, estando con él ahí, servirlo. Me acuerdo muy bien que yo era muy travieso, me gustaba salir afuera, pero él lo que hacía, me agarraba de mis manos y me paraba al lado de él, predicando, y yo estoy al lado de él, no me soltaba. Qué hermoso. Y yo no entendía, hasta ahorita lo puedo entender, que él me estaba induciendo en un lugar, en el camino, sin dar, no sé si se dio cuenta o él tenía un propósito, pero él me agarraba: ven acá, Marcos, y me paraba en el altar y él predicando y yo estaba ahí agarrado de la mano de mi papá. Y para mí era así como: me dejas aquí, me está viendo la gente, bájame. No, quédate conmigo. Y ahí empezó todo. A partir de ese momento tuve muchas experiencias. La gracia de Dios estuvo con nosotros siempre, como hasta ahora. Dios nos bendijo. Pero como le digo, siempre viene una prueba muy fuerte. Y a los 9 años, cumpliendo los 10 años, mi papá se enferma. Y le da una enfermedad que la mitad del cuerpo se le paraliza. El cuerpo. Yo viendo a mi papá así, digo: Dios lo va a sanar. Con la fe, amén, con la certeza al que creemos, que sabemos que Dios lo va a sanar. Y él seguía predicando. Me acuerdo muy bien, con una mano así, muerta, pero con la otra predicaba. Yo veía que él no dejaba de predicar a Dios. Y él tenía una frase muy importante para la familia, y él siempre lo decía: venga lo que venga, suceda lo que suceda, nosotros tenemos que servir a Dios. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, nosotros tenemos que servir a Dios. Y pasó el tiempo, pasaron meses, y de repente nos damos cuenta que a mi papá se le paraliza la otra mano y ya no se puede mover mucho, y con trabajo se puede parar. Entonces, para mí, en un día como un domingo o un sábado, eso nunca lo he podido olvidar, porque para mí es algo que me da fuerzas para seguir. La pasión que él tenía de servir a Dios. Estando predicando en el altar, yo estaba abajo, miraba que él predicaba sin fuerzas en las manos y sus pies estaban como temblando, no tenía muchas fuerzas. Y él predicando las cosas de Dios, la palabra de Dios. Y de repente él se cae de boca en el altar. Yo mirando eso,
mi papá se pone más grave. Tuve una hermana que se llamó Rosy. Ella fue la segunda madre que tuve. Ella estaba muy atenta con nosotros, con mis hermanos, los pequeños, porque los grandes no estaban. Cuando mi papá se enferma y él solo se sienta, y me acuerdo se sentaba y ponía sus manos y nos miraba, ella se levantó a predicar. Sí, y ella tomó el lugar. Es una prueba de fuego. Ella toma el lugar. Ella toma el lugar y empieza a predicar. Otra mujer apasionada por servir a Dios. Y había un poblado cerca ahí que se llamaba La Sierra. Ella se iba caminando. Sí, mi hermano. De Colonia, Yucatán a La Sierra, caminando se iba a otra misión y ahí predicaba igual. Era una mujer apasionada igual que mi padre, porque decía él, yo tengo que servir a Dios como él lo hizo. Yo era un niño, era un pequeño mirando todo lo que pasaba alrededor. Y mi papá se enferma más, y lo llevan a la ciudad de Mérida. Mi papá tuvo que vender la casa que teníamos aquí en Cancún, en la 92. Lo mal vendió, pensando mis hermanos que con ese dinero se iba a sanar. Y lo más sorprendente es que cuando los doctores lo revisaban, les decían, Señor, si usted no tiene nada. ¿Cómo que no tengo nada? Mira cómo estoy. Pero es que no arroja nada los exámenes. Y lo llevaban doctores y no quedaba. Claro. No quedaba. Pasó un largo de meses, que hasta años. Y a pesar de todo, cumplió 2 años en la misión. Tuvo 9 misiones o 9 iglesias en ese lugar. Que todos los pastores siempre venían a pedirle consejos, que siempre estaba con él. Él estaba a cargo de todos ellos. El mismo concilio de pastores les da a mi papá que se podía retirar mejor, porque a pesar de que él tenía pasión, le decían, no puedes estar ya. Él se llama José Elías. Y le dijeron, José Elías, tú tienes que regresar a Cancún a descansar. No puedes seguir así hasta que te recuperes. Y mi madre ahí apoyándola, una guerrera igual. Y nos regresamos a Cancún. Vivimos en una casa de mi hermano. Sí. Ahí estuvimos los últimos momentos de mi padre. Y me acuerdo una vez, estando con mi familia, me acuerdo mi papá siempre nos aconsejaba, ustedes tienen que seguir. Ustedes son siervos de Dios, tienen que buscar. Siempre él era una persona que nos capacitó para el ministerio. Sí, el mayor ejemplo, o sea, los consejos que tuviste fue a través de su ejemplo. Nos capacitó mucho en aspectos de ministerio. Me acuerdo que siempre nos aconsejaba que cuando vayamos a los pueblos, a las misiones, que eso nunca lo voy a olvidar, porque siempre ha estado en mi corazón los consejos que llevé de él, cuando decía, cuando tú vayas a un pueblo, Marcos, y te ofrezcan algo de comer sencillo, nunca lo rechaces. Al contrario, ama a la gente. Claro, mi hermano. Agradecido. Tú sé agradecido, aunque no te guste, pero tú cómelo, porque te lo están dando con todo tu corazón, con todo su corazón de las personas. Entonces eso se me quedaba en mi corazón. Yo decía, sí, papá, sí. Con mis hermanos pequeños, igual que yo. Yo soy el más pequeñito. Tengo un hermano antes que yo, y una hermana. Pasa el tiempo y me acuerdo una vez que los pastores venían a orar a mi papá. Él acostado en la maquita y sin poder moverse. A veces lloraba. Si yo estuviera predicando, él quería predicar, pero no podía ya no podía moverse. Hasta con trabajo alzaba su mirada. Y venían pastores a orar. Y cuando vino a orar una pastora, eso sí, nunca lo voy a olvidar, porque ella vino a orar, yo estaba en el otro cuarto, estábamos pegados en el mismo cuarto, pero se escuchaba todo lo que le decían. Se reunieron pastores y oraron por él. Y me acuerdo muy bien que una hermana le dijo, José Elías, el Señor me dijo que te tiene que llevar. Entonces yo estando al otro cuarto, yo escucho esa voz que le dijeron eso. Prepárate porque te vas a partir, ¿verdad? A casa.
a casa. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. Y yo lo único que decía, yo lloraba amargamente. Y yo le decía, porque estaba a mi mamá, le decía, mami, yo no quiero ser un huérfano. Yo se lo decía con todo mi corazón. Pero digo, Dios, si es tu voluntad, adelante. Pero como un niño yo no entendía las cosas. Yo solo quería ser un niño. Y pasó el tiempo, pasaron meses, y una vez estábamos durmiendo. Me acuerdo que tocaron la puerta en el cuarto y era mi hermana y nos dijo, papá ya partió. Cuando yo lo escuché sentí un vacío completo. Me acuerdo que salí del cuarto y fui a verlo y me tiré en la hamaca y lo abracé llorando. Yo le decía, papá, no me puedes dejar. No me puedes dejar. Llorando, y me acuerdo mis hermanos se tiraron en el suelo llorando. Como que se acabó todo. Y mi madre igual, triste, todos llorando. Yo le decía, papá, no me puedes dejar. Yo la abrazaba, no me dejes. El día había partido. Me acuerdo que ese día, esa mañana, había muchos relámpagos en el cielo, lluvia. Gracias a Dios que superamos eso. Una vez uno de mis hermanos, nosotros no lo sabíamos, pero mis dos hermanos, ellos decían, como que culpando a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Como que rentándole a Dios uno de mis hermanos. Sí, es muy importante, mi hermano, disculpa que te interrumpa, que hagamos hincapié en que los caminos del Señor para sus siervos a veces va a ser muy estrecho, angosto, y que seguir a Cristo va a haber dolor, va a haber pruebas, y a veces vamos a renegar, vamos a decir al Señor, ¿por qué? Y no porque no aceptemos exactamente su voluntad, sino porque el dolor es muy grande y a veces no comprendemos ni sus caminos ni sus tiempos. Pero Él sembró lo que tenía que sembrar Dios a través de su vida para sus hijos. Y los formó como siervos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Sí, y mis hermanos renegaban, los grandes. Y lo más es que para Dios no hay casualidades. Estaré esperándote en el cielo. Yo te extrañaré. Una vez una hermana apenas empezó a llegar en la congregación, pero con un propósito, de buscar a una familia, a unos hijos de un siervo de Dios. La hermana tuvo un sueño, donde vio un sueño que le decía una voz que le dijo, dile a mis hijos, a sus hijos de mi siervo Elías, que por qué me reclaman, por qué reniegan de mí, si su padre es mío. Yo lo tuve que llevar porque a mí me place y está conmigo. Diles que por qué me reniegan. Y esa hermana llegó a la iglesia sin sabiendo, ella le preguntó al pastor, hay una familia que el hermano que murió se llama José Elías. Sí, quiero hablar con ellos. Y habló con mis hermanos y mis hermanos empezaron a llorar. Fue un mensaje directo de Dios. Totalmente. Y ellos aprendieron esa lección y se humillaron a Dios. Si es porque él decía a Dios,
¿Por qué me reclaman si a mí me pertenece? Es mío, yo me lo tuve que llevar. Esa etapa pasamos y seguimos sirviendo a Dios juntos. Yo ya tenía 12 años, empecé a crecer. Dios nos dio, yo siempre he dicho, como que nos dio un descanso, 2 años sirviendo a Dios, mi hermana, mis hermanos. Y se enferma mi hermana, la que yo amaba y la amo siempre, como una segunda madre. Otra vez. Y nosotros como ministerio, con mis hermanos, vamos a tocar, nos invitaban en congregaciones, yo tocaba la batería, no cantaba, y nos gozábamos. Y empezamos a escuchar que mi hermana tiene un dolor en el pecho. Wow. Pensamos que es algo sencillo, no, pues no hay problema, llévenlo al doctor. Y lo empezaron a llevar al doctor y de repente dijeron, se llamaba Rosa María. Rosa María tiene cáncer. Wow. Y tú dices, otra vez. 13 años, 12 años. Y yo decía, Dios, pero esta vez sí se va a sanar. Orábamos. Pasaba el tiempo. Tengo una hermana que se llama Judith, que ella estuvo con ella siempre. Al seguro, constante. 2 años, 1 año. No me acuerdo muy bien si fue 1 año o 2 años de esa enfermedad. Lo más, esa experiencia que pasamos era sufrir, llorar, verla, a la misionera que predicaba, que estuvo con mi padre cuando él se enfermó. Ella ocupaba el lugar, predicando. Me acuerdo cuando iba a la iglesia, ella se sentaba siempre en la primera banca y adoraba a Dios como si fuera la última vez. Levantaba sus manos, no le importaba quién estaba al lado, ella cantaba con todo su corazón. Y la presencia de Dios descendía ese momento. Gloria a Dios. Y ella se empieza a enfermar poco a poco, hasta que llega un día que se le empieza a caer el pelo. Tú ver a tu hermana, tú dices, no, todo va a estar bien, hermano. Si la fe, mi amado hermano, en Cristo Jesús, siempre va a haber esperanza. No llores por mí. Es tan bello aquí. Quiero que seas feliz, que te vayas bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Y sí, seguíamos firmes. Ella cantaba, oraba y todo. Hasta que llegó un momento que ya no se podía mover. El cáncer abarcó todo su seno. Yo lloraba de amargura, no de amargura, sino que diciendo, Señor, ¿por qué otra vez nosotros? ¿Nunca has pensado, mi hermano Marco, que para entrar al reino de los cielos hay una preparación muy particular? Como que esta naturaleza de la carne tiene que morir completamente para entrar a su presencia. No con todos, ¿verdad? Se manifiesta igual, pero con los grandes siervos de Dios, Dios lo puede permitir, lo permite. Pero bueno, Él es soberano y puede permitir en nuestra vida lo que Él considere verdad. Aunque nosotros no nos gusta, no lo entendemos a veces. Y entonces pasó el tiempo, la enfermedad del cáncer, cuando empieza a surgir, tarda mucho tiempo. Poco a poco te va consumiendo. Pues ella lo consumió. Yo ya creo que tenía 15, 16 años, cuando ya ella veía así. Lo más doloroso es que cuando ella ya no se podía levantar, ya no se podía parar como una persona normal, nosotros seguíamos alabando a Dios, nosotros seguíamos yendo a la iglesia, seguíamos adorando a Dios. Y me acuerdo muy bien momentos que pasamos con mi hermano, que nos habíamos quitado una campaña de ministrar la palabra de Dios. Y viendo yo eso que ya ministramos, ya cantamos, estamos contentos de alabar a Dios. Y cuando llegamos a la casa,
están llorando. Porque ella lloraba, sufría. Y mi madre igual, mi otra hermana igual. Veíamos cómo sufría. Yo llegaba a Dios, yo me ponía a llorar, terminando feliz de alabar a Dios, llegando a la casa, viendo otra vez a mi hermana que... Mi hermano Marcos, te agradezco. Continuará en el siguiente programa, Vidas Transformadas, porque también sé que tienes parte de tu testimonio en la gloria del Señor en tu vida. Muchísimas gracias, amada audiencia. Vidas Transformadas les da un caluroso abrazo en Cristo y que la fe, el amor y la esperanza nunca falten en sus corazones. Su servidora Alma Córdoba le da las gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones.